Padre nuestro que estás en los cielos, te entrego, Padre mío, esta predicación, que sea un pasto que haga crecer a tus hijos, que sea la palabra de Dios, que es una espada que atraviesa, la que vaya por delante, Señor, y que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que seas tú el que te reveles y sea la cabeza de tu iglesia, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Tengan su Biblia abierta, hermanos, en Juan 1, 35 al 51. Sigue a Jesús. Estamos viendo el Evangelio de Juan. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús porque hay muchos seguidores en Twitter y en las redes sociales que se siguen unos a los otros. Y en verdad que están siguiendo la nada porque son falsos modelos. No hay nada que lidiar ahí. Son pseudos líderes o ciegos guiando a ciegos. Caminos de muerte. Pero indica también que el hombre necesita seguir a alguien. Y los influencers, en verdad, la única influencia es el Señor, hermano. La Biblia como la máxima influencia. Tú agarras la Biblia y la pones al lado del bestseller más grande que hay en la historia. Y son millones de ejemplares por encima del máximo bestseller. Porque sigue siendo la palabra de Dios nuestro gran. El Cristo es nuestro gran guía. Y Cristo dijo, sígueme. Él va por delante, sígueme. Él es el general que va por delante. Él nos da el modelo a seguir, Él nos da el ejemplo a seguir y nos muestra el camino donde debemos andar. Y aquí el Señor Jesús dedicó 3 años de su vida terrenal enseñando a sus seguidores, a sus discípulos. Le enseñó el ABC de todo el reino celestial en esos 3 años, mañana, tarde y noche. Entregado totalmente en esa maestría, porque él es el maestro, y esos discípulos en esos 3 años fueron enteramente equipados para influir en el mundo entero. Y se requiere eso. En las artes marciales, el karate, ahí lo que se llama el tatami, que es ahí la alfombra, y el maestro, el sensei, enseñando, sube y tiene que ser exactamente el discípulo seguir a su sensei. Ahí, hora de hora en la alfombra, el tatami ese, mostrando totalmente que sea una copia de su maestro. El Señor, nuestro tatami es la Biblia, hermano, y nuestro maestro es el Señor. Y el punto que vamos a hablar aquí es ese precisamente, hasta dónde somos discípulos de Cristo, y vamos a ver los primeros discípulos del Señor en este pasaje. Sigue a Jesús. De tantos seguidores, a mí me siguen tanto, digo, no, yo sigo a Cristo. Sigo a Cristo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, ¿por qué tengo que seguir a Cristo? Porque es el Cordero de Dios y el Maestro. Tú te has puesto a pensar, si dices ser seguidor de Cristo, que Cristo es el Cordero que quita el pecado y que te quitó el pecado cuando creíste en Él. Y gracias a ese perdón de ese Cordero tú tienes entrada a la vida eterna. Tú tienes el valor porque podemos profesar algo, pero no vivirlo, ni siquiera interiorizarlo. Porque el Cordero, ¿por qué yo sigo a Cristo? Porque es el Cordero que dio su vida para darme vida eterna a mí. Y es mi Maestro. No me deja solamente con la salvación. Por eso yo les digo que cuando compartamos el Evangelio, tengamos aparejado también el compromiso de discipular a esa alma viviente que ha nacido en Cristo. Porque no puedes decir, bueno, recibiste a Cristo, eres salvo y te espero en el cielo. Tenemos que enseñar lo que el Maestro enseñó. Y vamos a ver el texto. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. ¿Discípulos de quién? De Juan. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahí está el que perdona, el Cordero que dio Dios como sacrificio expiatorio para quitar el pecado. Y le oyeron hablar los 2 discípulos, los discípulos de Juan, y siguieron ¿a quién? A Jesús. ¿A quién hay que seguir? A Jesús, ya no a Juan, a Jesús. Ya Juan es un presentador de Cristo, hay que seguir a Jesús. Y y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían,
les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, era tarde. Se quedaron morando con el Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Por eso que podemos hablar de la operación Andrés, porque Andrés fue el que fue hallando a los demás discípulos de salida a su propio hermano Pedro y había seguido a Jesús. Y esta palabra seguido se va a repetir, seguido. Somos seguidores de Cristo, no de las redes sociales. Y quiero decirle que los discípulos de Cristo dejaron las redes para seguir al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Dice, y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Ya no solamente el Cordero, ya no solamente al Maestro, ahora se agregó Mesías, el Cristo, porque ya habían tenido contacto de enseñanza bíblica una vez que ellos moraron con el Señor y recibieron las enseñanzas. Que traducido es el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Mesías. Mesías. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí viene el cambio de nombre de Pedro, y lo voy a comentar ahora, que se refiere, Pedro significa piedra. Y vamos a ver el asunto. Vamos a desmenuzar esta parte, esta porción. ¿Cómo yo debo seguir a Cristo mirándolo como el Cordero, como el Maestro, como el Mesías? Yo soy seguidor de mi Señor. A Él me debo. Lo que Él dice es lo que es. Nosotros debemos ser orientales, no occidentales. El oriental sí reconoce al maestro, conoce al viejo, venera al anciano, le da reconocimiento al que más sabe. El occidental no, el occidental siempre está variando, cambiando, sigue las redes y está enredado en sus propios videos virales, no retiene, no tiene forma de tener una maestría. Pero para seguir a Cristo hay que tenerlo como el maestro que ordena y hace por nosotros y nos da el modelo a seguir. Veamos lo del maestro. ¿Qué hizo Cristo como maestro? Y recorrió Jesús, Mateo 4, 23 y 25. Y recorrió Jesús toda Galilea. Usted sabe que son ciudades que están alrededor del lago de Galilea. ¿Qué hizo el Señor en esos años de ministerio? ¿Qué hizo? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué debe hacer la iglesia de Cristo? Enseñar lo que el Maestro enseñó. Enseñando y predicando el evangelio del reino. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y cuando compartimos el evangelio y cuando enseñamos la palabra, el Señor va a respaldar su palabra con prodigios, señales y maravillas. Yo no dudo absolutamente del poder del Señor. Absolutamente. Y cada vez que uno comparte a Cristo, el problema más grande que tenga esa alma, Dios lo resuelve. Para manifestar su gloria y su poder en aquel que abrió su corazón a Él. ¿Oíste? El que abrió su corazón al Cordero, al Mesías. Y dice que y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Porque es el respaldo. Él es el ungido de Dios, el que vino a liberar a los cautivos. ¿Y qué pasó? Y le siguió. Otra vez la palabra clave,
que es la clave de hoy también de los seguidores. Pero le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Le siguió. ¿Producto de qué? De sus enseñanzas, de su predicación, de su sanidad. El Señor va a manifestar su gloria cuando hablamos, enseñamos, predicamos. ¿Qué tiene que hacer la Biblia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Cristo? Lo mismo que hizo Cristo. Enseñar, predicar, sanar. ¿Y existe eso ahora? Sí, nosotros tenemos un ministerio de oración que está orando por todas las necesidades que haya. Lo que pasa es que en los tiempos de Cristo nada más había 2 departamentos de necesidades: enfermedades, endemoniados. ¿Tú no viste ahí posiblemente algo de comida? No, porque la multiplicación de los panes se dio porque ellos estaban en un lugar lejano donde no había que alimentarse. No es que eran un poco de miserables que no tenían nada, estaban muy distantes. Pero ahora la lista de los necesitados aumentó porque debe haber endemoniados bastante también. Tiene que haber enfermos, pero hay que agregarle los endeudados, los que no pueden pagar la casa, los que se atrasan. O sea, la lista todavía aumenta más porque los problemas modernos son mucho más complejos que los tiempos aquellos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hay que hacer? Enseñar, predicar y sanar. Orar por todo. Dios provee para sus hijos. Bien, entonces, los primeros discípulos, ¿qué identificaron el Señor? Al Cordero, al Maestro, al Mesías. Y por ejemplo, hablando de enseñanza, cuando se dio la multiplicación de los panes, ante la multiplicación de los panes, que los discípulos se fueron de 2 en 2, y esos de 2 en 2 llegaron un momento en que los buscaron a Jesús, y se aglutinó 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Y cuando Cristo vio a la multitud, ¿qué hizo? Vamos a buscar en Marcos 6:34. Marcos 6:34 y dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Qué hizo con esa gran multitud? Decir, oye, vamos bien, vamos a hacer la mega iglesia de salida. ¿Qué hizo el Señor cuando vio esa gran multitud? Tuvo compasión de ellos. La compasión es lo que nos mueve a predicar y a enseñar al Señor. ¿Y por qué tuvo compasión de ellos? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Eran ovejas desorientadas, que no sabían ni para dónde iban. No tenían pastor, no tenían dirección, no tenían timón, no tenían propósito, no había visión. ¿Y qué hizo el Señor entonces? Se quedó con la compasión, porque hay una diferencia entre compasión y lástima. Cristo no tuvo lástima de la gente porque estaba desorientada. Él inmediatamente, ¿qué hizo? ¿Empezó a qué? Comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué es lo que requiere el hombre? Una sanidad momentánea. Cristo nos sana, sí. Cristo nos sostiene, sí. 1000 veces sí nos va a sostener. Pero sobre todo Cristo quiere enseñarnos, dirigirnos. La compasión tiene que ver con dirección. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y esta enseñanza se alargó a tal grado, porque yo hablo aquí si acaso 40 minutos. Pero si hubiera estado Cristo aquí, en esa multitud, eso son horas, hermano. Y cuando se sentaba ahí a la orilla de la playa, en una de las barcas, eso era la gente sentada en la arena y horas. Y cuando Pablo predicó antes de irse a Jerusalén, predicó tan largo que uno se durmió. ¿Se acuerdan? Eutico le dio se durmió y se cayó de allá del edificio. Nosotros somos unos vagos al lado de esto, de lo que es la enseñanza del Señor. Comenzó a enseñarles, se alargó la enseñanza. ¿Y qué pasó? Dice Cristo, denle de comer. Pero ¿cómo vamos a darle de comer a toda esta gente? Digo, sí, se requiere primero una fortuna, 300 denarios para poder comprar un aperitivo para cada uno. Y si tuviéramos el recurso, ¿a dónde lo vamos a comprar? ¿Qué hay por ahí?
5 panes y 2 peces. Y se multiplicó los panes y los peces, que de tal manera que comieron, se saciaron, que significa que repitieron, y sobraron 12 grandes cestas de panes y peces. Sobraron, como para callarle la boca a los 12 discípulos. Ahí está. ¿Quién da de comer? ¿Quién sostiene la iglesia del Señor? Primero se enseña el alimento espiritual y Dios provee para lo que falta. Dios respalda su obra donde no hay nada. Donde no hay nada. Y por eso la compasión tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Hace poquito estaba en una reunión y había una mujer que ustedes no conocen, muy adinerada. Y ella me dice a mí, yo no sé qué hubiera sido de mi vida sin Cristo. Porque cualquiera piensa que la plata es todo y eso es falso. ¿Cuántos filetes tú te comes? ¿Cuántos pares de zapatos te puedes poner a la vez? ¿Cuántos sombreros puedes tener con una sola cabeza? O sea, nadie se dessacia de comida ni de ropa, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y ella dice, yo no sé qué hubiera sido de mi vida sin Cristo. Para aquel que cree que la plata todo lo puede. Y comenzó a enseñarle muchas cosas, y lo que quiero determinar es lo siguiente: ¿es para ti Cristo el Maestro, el Cordero, el Mesías? ¿Eres seguidor de Cristo como estos discípulos que tomaban la palabra del Señor tal cual como era palabra de Dios, del Verbo encarnado? Palabra que me alimenta, palabra que es mi maestro. Él no es un sensei, Él es mi maestro, mi rabí. Y lo que Él diga lo hago. Porque el que me ama guarda mis mandamientos. Maestro para enseñarme y Señor para obedecerle. Pero no entendemos, como occidentales que somos pasajeros, relax, muy por encimita las cosas, sobre todo en una generación que es inmediatista, es decir, que quiere las cosas ya. No tienen la capacidad de aprender y obedecer y hacer lo que el Señor ordena. Entonces, siga a Jesús como maestro, pero de verdad, que sea el rabí, el que ordene, y ten tu tatami, tu Biblia abierta permanentemente, porque esa es la instrucción del Señor. Si me amáis, o no, el que me ama guarda mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. No les sugiero, les mando, porque Dios manda, por eso se llama mandamientos. Y cuando habla de Pedro como piedra, que el Señor es muy dado a cambiar de nombre, y dice la Escritura en Apocalipsis que cada uno le van a dar un nombre diferente. Yo quisiera saber cómo será el apodo que me puso él a mí, aunque para mí el apodo es Ricardo, el nombre va a ser de él. Y dice Mateo 16, versículos 15 al 18, Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Él hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? Eso te lo hago a ti también. ¿Quién es Cristo para ti? Respondiendo Simón Pedro dijo, y esta es la palabra correcta, porque Simón quedó en Pedro. Tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Así, directo. ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo para ustedes? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es para nosotros el Señor? ¿Quién es? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el vivo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. El Cristo, el ungido de Dios. Entonces le respondió a Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso fue una revelación totalmente del Padre a Pedro de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Sobre qué Pedro? Sobre esa afirmación. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿La roca es Pedro? La roca es la afirmación de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías,
Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Esa es la roca. Pedro dijo la afirmación sobre el cual descansa. La palabra, la roca, descansa, el fundamento de la iglesia, en la fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, el Cordero de Dios, el Mesías prometido, el ungido de Dios, el Maestro. Esa es la roca. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A veces decimos nosotros, citamos este texto, pero está como fuera de contexto cuando se cita. Porque dice, por ejemplo, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. No es que no van a prevalecer. Nosotros ni vamos a ver las puertas del Hades. Vamos a ir directamente al cielo. Así que no van a prevalecer. Claro que no van a prevalecer porque somos salvos por el Cordero de Dios. Así que, ¿qué puertas del Hades? Él está diciendo, ustedes ni siquiera se van a ver, ni siquiera a ver el diseño de la puerta del Hades o del infierno. El que está en Cristo no conoce muerte, ha pasado de muerte a vida. Entonces Pedro, que en ninguna forma puede ser la roca, sino la afirmación que dio al Señor, y sobre ese fundamento está la iglesia de Cristo, que es la piedra de ángulo donde descansa toda nuestra fe. No puede ser la roca. ¿Por qué? Porque media hora después, cuando Cristo comenzó a decir, eso es, te lo reveló, no te lo reveló carne, sino mi Padre Celestial. Y quiero decirle que de aquí en adelante, sepan ustedes, que ese Cristo va a sufrir, va a padecer, va a ser maltratado, va a ser crucificado, va a ser muerto y al tercer día resucitará. Y ese Pedro que es, dicen algunos que es la roca, dice, no, ¿por qué? Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo puede ser la roca que media hora después es el diablo? La roca es la afirmación, ¿cierto? Vamos a ver, entonces, 16, 21 al 23, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, mira tú, ¿cuál es? Es necesario que el Cristo muera. Y Pedro le costaba, afirmó algo grande, pero le costaba digerir que el Cordero tenía que morir. Y lo toma aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, a cambiarle de opinión. Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Él es la roca? ¿Por qué? ¿Pero por qué le dijo Satanás? Y aquí hay una parte que yo creo que es importante para nosotros tomarlo muy en cuenta. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando uno piensa como diablo, cuando piensa como hombre, torciendo lo que el Señor dice. Cuando no aplica y pone en tela de duda la palabra de Dios y usa palabra de hombre. Eso puede pasar 1000 veces. Por eso yo siempre digo que lo que acredita a un creyente no es lo que profesa, sino lo que hace. Por eso que bienaventurados los que oyen mi palabra y las hacen. Aquel hombre prudente que oyó la palabra y la hizo será el hombre que construyó su casa sobre la roca. ¿La roca quién es? Cristo es la roca. Cristo es la roca. Bien. Entonces, ¿por qué debo seguir a Cristo? Aparte que es el Cordero, mi Maestro, porque es el Hijo de Dios y el Mesías Rey. Aquí lo vemos. Vamos a verlo en el texto, en el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús, vuelvan a Juan, Juan 1, 43, 48. Quiero oír el ruido el sonido melodioso del chic, 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 pasando las páginas. Muy bien, saquemos la espada. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe
y le dijo, sígueme. ¿Y qué significa sígueme? Deja las redes, deja la internet, hermano. Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, una de las ciudades que están alrededor del lago de Galilea. La ciudad también de ¿quién? De Andrés y Pedro. Así que Felipe, Andrés y Pedro eran de la misma ciudad. Y Felipe halló a Natanael. Y le dijo Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Qué cosa más grande. Que ya los discípulos de Cristo estaban requete convencidos de que Cristo era el Mesías prometido por la evidencia de las señales y milagros que hizo y lo que salía de su boca. Hemos hallado a aquel que habló Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Aquí está. Jesús, hijo de... Pero cuando oye Nazaret, Natanael, de Nazaret, no me parece. Porque Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Ah? Una ciudad que no pinta para un Mesías. Es más, la palabra de Dios no dice que viene de ahí, sino que es hijo, descendiente del rey David, nacido en la ciudad natal de David, o sea, Belén, pero de Nazaret. No cuadra. Y entonces le dijo Felipe, ven y ve. Dale, ven y ve. ¿Cuándo también un seguidor de Cristo va a seguir a Cristo? Cuando ve lo que la palabra de Dios enseña, ve lo que dice Cristo, ve el evangelio, ve la palabra y vas a ver que vas a ser su seguidor. Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En verdad que el ser israelita no te da ninguna categoría. Algunas iglesias dicen que por ser judío ya estás en el cielo asegurado. Eso no es así. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Tú puedes ser judío, principal de los judíos, pero si tú no recibes a Cristo vas para el infierno. Pero aquí de todas maneras dice que un israelita sano, de buen pecho, no hay engaño en él. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y eso Natanael quedó con la boca abierta, ¿no? Vamos a leer, sigue el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Le bastó ese detalle de la higuera, debajo de la higuera, para decir, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, tú eres, le agregó algo más, Rey de Israel. ¡Wow! Porque el Mesías es un Mesías rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Solamente por eso. Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. No has visto nada. Cosas mayores verás. Y dígame si no es así. Que nosotros en Cristo hemos visto cosas grandes. Yo personalmente, no sé ustedes. Pero yo he visto cosas muy grandes. Que mi vida hubiera sido una tachuela, un insignificante ser, una hormiga en el universo, hubiera sido mi vida sin mi Cristo. Con el Señor hemos visto cosas grandes y maravillosas. El solo hecho de predicar el Evangelio es una cosa grande y maravillosa. Porque cuando predicamos el Evangelio, la persona que cree salva por el poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ya de salida, llevar el Evangelio y ver una nueva criatura es algo muy grande. Muy grande. Y veremos, y esto de la escalera,
Bueno, de aquí en adelante veréis salir el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor Jesús estaba citando ¿a quién? La escalera de Jacob. Estaba citando, vamos a ir un momentito en Génesis 28, 11 y 12 y 16 y 17. Cristo citó aquí la escalera de Jacob. Dice la Escritura, y llegó a un cierto lugar Jacob y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, esa era su almohada, un par de piedras, acuérdense que él está huyendo de Saúl, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, ¿quién es la escalera para nosotros? Cristo es nuestra escalera, el camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no sube por esa escalera. No, ni siquiera subimos por la escalera nosotros. El Señor es el puente para llegar al Padre. Pero los ángeles de Dios suben y descienden por esa escalera. Y cada vez que oramos, nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Y el Señor desciende su gracia por los méritos de Cristo, por el Mesías prometido, por nuestro Padre Celestial, por el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Así que Cristo es esa escalera de Jacob. Y le está diciendo a Natanael, no has visto nada, ahora vas a tener acceso por los méritos míos al cielo, al reino celestial. Y cuando el Señor, Natanael le dice, tú eres el rey de Israel. Qué bárbaro. Mira que Natanael no vio ni un solo milagro de Cristo. Y nada más por lo del asunto de la higuera, tú eres el Mesías. Tú eres el rey de Israel. Ahora, el rey de Israel. Cuando nosotros oramos, ¿a dónde nos acercamos? A un trono de un rey. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros oramos, estamos ante un trono de Dios, con acceso directo al trono de Dios por la sangre de Cristo, nuestra escalera de Jacob. Y Cristo, cuando vino como ungido de Dios, como el Cordero, como el Rey, ¿qué hizo para manifestar su autoridad y poder? Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ungido es que me ha dado autoridad. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas es el Evangelio de salvación. Los pobres son los primeros en abrir su corazón al Evangelio porque no tienen dónde apoyarse. Los más desamparados, los cautivos, los prisioneros del tormento, son los primeros en llegar a Cristo porque son necesitados. Ya después han venido gente de diferentes clases sociales al Evangelio del Señor. Pero dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Posiblemente haya gente que sea limitada económicamente, son pobres, pero puede ser que haya otros que tengan acomodado, pero son quebrantados de corazón por los golpes de la vida, por los resentimientos, por los rencores, por haber sido maltratados por la vida. Él dice, vengo a qué? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Cautivos no solamente presos, sino cautivos de diferentes pecados, diferentes tormentos. Prisioneros, oprimidos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
¿Quiénes son los que tienen acceso directo a ser liberados por Cristo Jesús? Los oprimidos por los quebrantados, los pobrecidos, los ciegos, los atormentados. Esos son los primeros que van a recibir a Cristo porque no tienen dónde apoyarse. ¿Cuál es la gente más difícil de compartir del Señor? Los que creen que no tienen necesidad de Dios. Porque yo tengo todo el control si yo soy el autor y consumador de mi vida. Yo soy el arquitecto y constructor de mi destino. Todo me sale bien porque yo soy el que soy. Y el Señor, para poder que ese hombre llegue a Cristo, tiene que, el exaltado tiene que ser humillado. Y hasta que no sea humillado, no vea al Señor. ¿Es o no? Es muy difícil hablarle a uno. A mí me presentaron el Evangelio como, la cuarta fue la vencida, gracias al Señor. Pero las primeras tres, la misma arrogancia de uno. No, deja de esa, ya no me hable de fanatismo a mí, no de eso. Vaya para otro lado, Pero hasta que vine quebrantado de corazón, cautivo, hasta que no vino Cristo, no haya esa opresión, nuestro corazón no está abierto por la propia arrogancia, ¿sí o no? Entonces, pero el Rey se especializa en sanar a los quebrantados, los cautivos, los oprimidos. El Rey vino a eso. Ahora, ¿a quién vino Él? A buscar a todo ello, a lo que se había perdido. Pero el arrogante, el que tiene control, es que ese es lo que pasa, es lo que ocurre, siempre será así. Para reconocer a Cristo, ¿quiénes son los bienaventurados? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su necesidad de Dios. Y para eso vino el Señor. Y como Rey, vamos a citar Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hablando de nuestro Señor, cuando nació. Venimos, dicen los magos, a buscar al Rey de los judíos. Y en ese niño estaba concentrado ¿qué? Nos ha nacido, y dice, un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, príncipe de paz. Y se llamará su nombre, que admirable. Cuando Cristo hablaba y enseñaba y sanaba, la gente, dice la Escritura, se admiraban de su doctrina. Admirable, consejero, y el Señor sigue siendo lo mismo, nuestro Rey es admirable, porque no hay nada que siempre nos va a admirar, porque se va a salir de lo que esperábamos. No sé si yo me admiro de mi Señor porque rompe el esquema. Porque dice la Escritura, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Eso es admirable porque yo estoy pidiendo algo y Él rompe lo que estoy pidiendo más abundantemente de lo que pido, entiendo, ¿sí o no? Entonces Él es admirable, consejero. En su palabra hay consejo, consuelo, dirección, consejero, Dios fuerte. No hay adversidad que no pueda ser librada por el Señor. Y hay de los que se meten con uno de mis pequeñitos que ha creído en mí, mejor que se ponga una piedra de molino de asno y se arroje a lo profundo del mar. Le va mejor por tocarme un hijito mío. Dios fuerte, consejero, Padre eterno. Tenemos, hasta por los méritos de Cristo, decimos, Abba, Padre. Abba, Padre, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, mi Rey, príncipe de paz. Príncipe de paz. Y cuando Él reine, la paz será eterna. Lo dilatado de su imperio y su paz sobrepasará todo. Nosotros no vamos a estar en ninguna forma oprimidos de nada.
cuando Él gobierne. Y es más, ya la paz de Él nos la dio a nosotros, porque la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿es para ti Cristo? ¿Eres un seguidor de Cristo como Cordero, como Maestro, como Mesías, como Rey, como Príncipe de paz, como Padre eterno? Tenemos todo. Si aquel creyente, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que no somos seguidores de Cristo, no somos verdaderamente discípulos de Cristo. Profesamos, pero no hacemos. Los fariseos dicen, vayan a la cátedra de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y pues, lamentablemente puede haber un cristianismo de profesión, pero no de acción. Y aplicación. Sigue a mi Señor, sigue a mi Cristo. ¿Qué significa seguir? Dar la media vuelta. Es decir, si yo estaba en el mundo, ¿media vuelta qué es? Si damos la vuelta entera, aquí era. Quedé ahí mismo. Hay gente que vieron. No es la vuelta entera, es la media vuelta, porque es darle la espalda al mundo, darle la espalda a nuestro pecado, darle la espalda a mi yo, negarme a mí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Y para que te vaya bien, ¿qué hay que hacer? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa eso? Que si yo hago lo que Él dice, ese yugo es fácil de llevar. No dice que es difícil. Si alguien me dice a mí, ay, pero qué difícil ser cristiano. Yo no sé qué yugo tú estás llevando, hermano. Muy posiblemente que no sea el de Cristo. Como aquella hermana que llegó a Cristo y estaba en una iglesia y no tenía ninguna amiga y no le enseñaba la Biblia. Y decía, ay, hombre, ¿cómo estarán mis amigas jugando baraja allá? Y hombre, mi par de tragos que me tomaba, mis happy hour. Ay, hombre, porque no hubo la media vuelta, hubo la vuelta entera. Ella no hubo, pero en gran medida la responsabilidad de ascender a las almas nuevas en el jardín de Dios es la iglesia. La iglesia tiene que enseñar la Escritura, tiene que enseñar el rumbo de Dios para que Cristo sea el verdadero maestro, el rabí, el rey, el cordero. Y eso es lo que pasa. ¿Qué es la maestría? Seguir al maestro. Yo creo que hay gente que no ha llegado ni a primaria siguiendo al Señor. Seguir al maestro es seguirlo como Él dice. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y por último, seguir a Cristo es sin excusas. Ay, pero es que no tengo tiempo. Ay, pastor, si a mí el Señor me remediara este asunto, yo me voy a dedicar a tiempo y vida para Él. Eso lo hace el mundo también. Si el santito me hace el milagro, yo voy a pagar una manda, hermano, y voy a llevar una cruz larga como por un año, pagando el favor que me hizo. Pero con Cristo no es así. No hay que pagar nada porque todo es por gracia. Pero, ¿qué implica seguir a Cristo? No hay excusa. No hay excusa. Y quiero terminar aquí con el texto este. Y vino un escriba, Mateo 8, 19 al 22. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo he visto cosas muy emocionales. Pastor, cuente conmigo. No importa la hora, no importa, yo voy a estar ahí. Te llamo. Mira que no puedo. No es que como tú dijiste allá en el púlpito que cuente conmigo, yo pensé que podía contar contigo. Así está el escriba diciendo, donde tú quieras que vaya, yo voy a estar ahí. Entonces el Señor le dijo, bueno, las zorras tienen guaridas, las zorras tienen su hueco para dormir,
y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Tú estás seguro de seguirme? Otro de los discípulos, de sus discípulos, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, porque si no me dejan sin herencia. Deja que primero entierre a mi papá. Jesús le dijo: sígueme, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguir a Cristo es renunciar la vida a los muertos. El último de las excusas dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Eres verdaderamente discípulo de Cristo? ¿Eres verdaderamente que lo que Él dice es lo que es? Vamos a orar por eso, porque vamos a tener una serie de gente que profesa pero no vive. Y el Señor le llama eso hipocresía. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, necesitamos vivirte como tú ordenas. Sé nuestro Maestro. Renunciamos a nuestra forma carnal de vida y mundana para hacer lo que tú ordenas. Sé nuestro Maestro. Nosotros queremos ser tus discípulos y aceptar el sígueme tuyo, renunciando a las cosas de la vida, al amor al mundo, a las cosas pasajeras. Yo te pido en el nombre de Jesús que yo te mire, Padre, como el Cordero de Dios que quita el pecado. Gracias a ti voy a ver la vida eterna, vamos a ver la vida eterna. Que los hermanitos entiendan el valor de la vida eterna, porque ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Señor, que también en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego en el nombre de Cristo que te amamos como nuestro Rey. Tenemos a un Rey que podemos tocarle la puerta. El Padre eterno, príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Dios fuerte. No nos falta nada. Señor, pero que mis hermanitos sean verdaderos seguidores tuyos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, llévalos y levántalos y úsalos, pero que tomen en cuenta su negación para seguirte a ti. Padre Santo, endereza las veas torcidas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.